¿Te notaste las primeras arrugas abajo o alrededor de los ojos? ¿Sentís que querés mejorar esas arrugas que tenés hace ya bastante tiempo? Quédate mirando este video. Te cuento cómo tratar y prevenir el desarrollo de arrugas abajo de los ojos. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero hablarles de las arrugas y líneas que se forman debajo de los ojos, ya que son un motivo muy frecuente de consulta en mi práctica de consultorio y es un tema que surge cada tanto tiempo en los comentarios. Muchos quieren saber qué contornos usar, si pueden hacerse tal o cual procedimiento. Espero que este video les sirva. Primero que nada, debemos decir que la piel de alrededor de los ojos es muy fina y está sometida constantemente a diferentes cuestiones que pueden llevar a que termine por arrugarse. Estas cuestiones están presentes en nuestro día a día y a lo mejor no las tenemos en cuenta. Por un lado, hay que mencionar a los movimientos de los músculos que abren y cierran los ojos. Estos generan fuerzas que estiran y contraen constantemente esta piel. Sobre todo si somos de gesticular mucho, si no usamos lentes de sol, si estamos en lugares donde hay mucho viento, etc. La contracción y el estiramiento repetido de esta piel puede llevar a que se desarrollen líneas y arrugas, especialmente si no tenemos una correcta rutina de skincare que ayude a contrarrestar un poco estas agresiones. Hay personas con músculos súper fuertes que generan un montón de arrugas en esta zona con el simple hecho de reírse, hablar o leer. Algunas personas tienen músculos con menos fuerza y la generación de arrugas es menor. También hay que mencionar que esta piel, por su ubicación dentro de la cara, está sometida constantemente a las agresiones del medio ambiente. Altas y bajas temperaturas, ambientes secos o húmedos, el viento, los rayos del sol, etc. Siendo una piel tan fina y tan expuesta, si no la cuidamos adecuadamente, puede terminar por arrugarse sin que nos demos cuenta. ¡No! No habrá aumentos en cuotas escolares. Es muy importante tener en cuenta estas cuestiones a la hora de prevenir o tratar el desarrollo de líneas y arrugas debajo y alrededor de los ojos, dado que si no lo hacemos, invertir en productos o procedimientos estéticos no tendrá mucho sentido. Habiendo dicho esto, pasemos a hablar de cosas que podemos hacer y usar para disminuir y prevenir las líneas debajo de los ojos. Primero hablemos del estilo de vida. Como dijimos recién, hay muchas cuestiones que pueden influir en el desarrollo de líneas y arrugas en esta zona de la cara y muchas de ellas pueden corregirse modificando ciertos hábitos. Por ejemplo, es muy importante utilizar lentes de sol, el no generar movimientos repetidos en el tercio superior de la cara, como los que hacemos cuando estamos abajo del sol sin la protección adecuada, es muy importante. ¿No les pasa de sentir los ojos cansados o adoloridos luego de estar un día a pleno sol entrecerrando los ojos? Si vivimos en una zona de mucho sol y repetimos constantemente estos movimientos tratando de ver y no quedarnos ciegos, estamos contribuyendo al desarrollo de líneas y arrugas que antes no estaban. Es por eso que es muy importante usar lentes de sol para evitar andar contrayendo la musculatura una y otra vez todo el tiempo. También es muy importante utilizar lentes con aumento en caso de necesitarlo. Sean para leer, manejar, mirar tele o simplemente vivir. Forzar la vista también nos lleva a hacer movimientos innecesarios de contracción muscular para tratar de enfocar aquello que queremos ver. Movimientos que podríamos eliminar fácilmente utilizando anteojos recetados por nuestro oftalmólogo. No forzar la vista es muy importante y un factor que puede hacer la diferencia a la hora de mejorar el aspecto de la piel alrededor de los ojos. Es muy importante usar el maquillaje adecuado. Maquillajes de mala calidad o maquillajes con componentes que resulten irritantes pueden desencadenar cuadros irritativos o inflamatorios a nivel de la piel alrededor de los ojos, que podrían contribuir en dañar la piel de la zona, en la pérdida de agua, la deshidratación y posible desarrollo de diferentes cuadros dermatológicos capaces de producir líneas y arrugas en esta zona tan delicada. Es muy importante también cuidar esta zona de las agresiones del medio ambiente. Si viven en un lugar muy ventoso, si viven en un lugar muy frío extremo, en un lugar súper seco, adecúen sus rutinas de skincare para hacer frente a estas cuestiones. Una piel deshidratada, reseca, lastimada por el frío o por el viento es una piel con tendencia a desarrollar líneas y arrugas que antes no estaban.
es muy importante dormir con una almohada que no genere fuerzas alrededor de los ojos capaces de desarrollar líneas o arrugas. Las almohadas convencionales generan fuerzas de estiramiento y compresión que terminan por arrugar la piel alrededor de los ojos. Estas arrugas se conocen como arrugas del sueño y son transitorias. Cuando nos levantamos y con el correr del día, las arrugas desaparecen. Con el paso de los años, nuestra piel pierde elasticidad y pierde la capacidad de volver a su forma original, por lo que las arrugas del sueño permanecen marcadas y no desaparecen. La zona alrededor de los ojos es una de las más afectadas por esta cuestión, dada la posición que adoptamos al dormir. La zona alrededor de los ojos es la que más apoyamos sobre la almohada. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Existen almohadas diseñadas precisamente para que estas fuerzas no se generen y la piel no se arruga al dormir. Una opción que yo siempre les menciono, que uso y que me encanta, es la almohada Omnia de Sleep & Glow. Habiendo hecho todos estos cambios en el estilo de vida, hay cosas que podemos usar de manera tópica para prevenir y tratar, en caso de que ya estén, las arrugas debajo de los ojos. Vamos a hacer un listado de productos que pueden usar para esta cuestión. Entonces, como tópicos, primero tenemos a los hidratantes. Una piel deshidratada, reseca, es una piel que se arruga. Si no hidratamos correctamente la piel alrededor de los ojos, vamos a desarrollar, queramos o no, líneas y arrugas. No es suficiente con la humedad del ambiente ni con tomar 2 o 3 litros de agua por día para hidratar esta zona de la cara y prevenir las arrugas. Necesitas aplicarte un hidratante que entre en contacto con la piel. Y no hablo de usar hidratantes carísimos, rarísimos o especiales que cuesten un ojo de la cara. Un hidratante simple, con activos tales como el ácido hialurónico, pueden hacer una gran diferencia, especialmente si no somos de usar hidratantes en esta zona de la cara. Menciono el ácido hialurónico porque es un activo con una gran capacidad para atraer agua, haciendo que la piel se hinche y las líneas de expresión y las arrugas se noten menos. Lo mejor de todo es que es un activo que no irrita, que puede ser utilizado por todo tipo de piel todo el año a cualquier edad. Podemos usar un contorno de ojos con hialurónico o nuestra crema facial con hialurónico mañana y noche. Aplicamos, dejamos que haga su magia y listo. Hay un montón de productos que me gustan como hidratantes para esta zona. Les puedo mencionar, por ejemplo, el contorno de ojos de CeraVe, el contorno Hydro Boost de Neutrogena, la crema y la loción de CeraVe, el contorno de ojos con Madecasic de Kuni, el contorno Mineral 89 de Vichy, la crema Mineral 89 de Vichy, los hidratantes faciales de Herbagloss y los hidratantes faciales de Cetaphil. Luego tenemos los retinoides, una familia de activos increíbles para tratar y prevenir el desarrollo de líneas y arrugas debajo de los ojos. Sin dudas, es la familia de los retinoides. Dentro de esta familia tenemos a diferentes activos capaces de estimular la síntesis de nuevo colágeno y promover el recambio celular del epidermis para dar como resultado una piel más lisa, sin líneas, sin arrugas y sin manchas. Estos activos son el retinol, el retinaldehído y la tretinoína. Así como son buenos, estos activos pueden ser bastante irritantes. Como ya saben, la piel alrededor de los ojos es súper sensible, puede irritarse fácilmente y la verdad es que no queremos que esta piel se irrite. La irritación en esta zona puede llevar a la pérdida transepidérmica de agua, que la piel se deshidrate, se manche, nada bueno. Es por eso que hay que ser súper cuidadoso a la hora de incorporar los retinoides en esta zona tan particular. La recomendación menos riesgosa es usar un contorno de ojos que traiga retinoides en su fórmula que esté hecha especialmente para ser utilizada en esta zona de piel tan sensible. Usando productos de este estilo podemos descartar casi por completo los riesgos de irritación o efectos adversos producto de usar retinoides en esta piel tan sensible. Los retinoides que forman parte de cremas formuladas para el contorno de ojos vienen en concentraciones que no irritan o vienen combinados con otros activos capaces de disminuir la inflamación y contrarrestar los posibles efectos adversos generados por dicho activo. Repito, no es lo mismo que ponerse un retinoide formulado para usar en el resto de la cara. Hay algunas personas que pueden tolerar su serum de retinol o retinaldehído favorito en el contorno de los ojos, pero no es algo que indique usar por el riesgo que existe de terminar con los ojos
ojos súper colorados. En caso de querer usar un contorno de ojos con retinoides, les recomiendo usarlos de noche. Empezar de a poco, día por medio, evaluando la tolerancia de su piel. Si no sufren de irritación o molestias, pueden usarlo todos los días sin problema. Van a ver que con el correr de las semanas y de los meses, la piel se va a notar más firme, con menos líneas y con menos arrugas. Como opciones de contornos con retinoides que me gustan, les puedo mencionar al Rapid Wrinkle Repair de Neutrogena o al contorno con retinol de la Roche-Posay. Recuerden usar el contorno por la noche y complementar con mucho hidratante en la zona por la mañana. Luego tenemos contornos o serums con activos capaces de disminuir la contracción muscular. Los mal llamados Botox en crema o activos Botox-like. La verdad es que hay muchos activos y productos que dicen poseer capacidades similares a las que tiene la toxina botulínica. No es cierto. Es decir, la toxina botulínica es la toxina botulínica. Se inyecta directamente en el músculo y genera su acción a nivel de la unión neuromuscular para bloquear la liberación de neurotransmisores y evitar así que el músculo se contraiga, generando la aparición de arrugas. A lo largo de los años se han desarrollado diferentes moléculas que dicen tener efectos similares, con estudios científicos que avalan su capacidad para influir sobre la contracción muscular y reducirla. No para generar exactamente los mismos efectos que el Botox, pero para lograr una contracción menos fuerte. Hablamos de activos tales como el Argireline, el Snap 8, el Cinake o el Leufacil. Les puedo mencionar ejemplos de productos con estos activos: el serum Botox Like de Beck, el serum de Argireline de Eximia o el serum de Argireline de The Ordinary. Usando cualquiera de estos productos, lo que vamos a lograr es una contracción más débil o relajada de los músculos alrededor de los ojos para que las líneas y las arrugas se formen menos. El siguiente producto para aplicar en esta zona que no nos puede faltar, sin dudas, es el protector solar. Ya todos sabemos que los rayos del sol son capaces de destruir el colágeno de la piel y hacer que aparezcan arrugas. Imagínense el efecto de los rayos del sol en esta piel que es tan fina. El desarrollo de líneas y arrugas es mucho más fácil. La exposición que le llevaría a arrugarse a la piel de otras partes de la cara acá es mucho menor. Debemos asegurarnos de usar protectores de amplio espectro, es decir, que protejan. No. Soy el ángel de la muerte. Llegó la hora de la purificación. Debemos asegurarnos de usar protectores de amplio espectro, es decir, que protejan la piel contra rayos UVA y rayos UVB. Los rayos UVA son los que penetran más profundamente y destruyen el colágeno, por lo que es súper importante protegernos contra ellos. Si invertimos en hidratantes, en un contorno con retinol y no usamos protector solar, se puede decir que estamos tirando la plata a la basura. No tiene ningún sentido tomar otras medidas si no cuidas esta piel de los rayos del sol. El uso de protector solar debe ser diario, todo el año. No solo es aplicar el protector y listo, es aplicarlo y reaplicarlo durante el día, cada 2 a 3 horas. Sé que hay mucho mito respecto a la aplicación de protector solar en esta zona. No sé por qué, por lo que voy a mostrarles la manera correcta de aplicar protector solar alrededor de los ojos. Acá tengo un protector solar. Van a ver que no hay ciencia detrás de la aplicación del protector en esta zona de la cara. Es igual al resto de la piel de la cara. Simplemente toman el protector y se lo aplican. No hay que hacer ningún tipo de movimiento especial, ni movimiento raro, nada de toquecitos, ni aplicar así suavecito. No. Se aplica como en el resto de la cara y el resto del cuerpo. Hay que cubrir la piel con protector. Yo siempre le digo a mis pacientes que a la hora de ponerse el protector solar tienen que pensar en como si estuvieran pintando una pared. La piel es la pared y el protector es la pintura. Tienen que dar unas buenas manos de pintura para que la pared quede cubierta. Fuera ese mito de que el protector en esta zona se aplica de otra manera porque la piel se rompe, aparecen arrugas. No, nada de eso es cierto. Algunos protectores tienen filtros capaces de generar irritación en los ojos
cuando nos aplicamos en esta zona. Si sos de esas personas que sufren al usar protector solar porque sienten que los ojos se les prenden fuego, la mejor opción es usar un protector solar con filtros minerales. Este tipo de filtros no irrita y puede ser la solución definitiva para las personas que no pueden usar protectores en esta zona. Comentario aparte, la zona alrededor de los ojos es de las zonas más propensas a desarrollar cáncer de piel. Es muy importante, más allá de lo estético, que usemos protector solar alrededor de los ojos todos los días. Usando correctamente el protector en esta zona, disminuimos las chances de desarrollar lesiones malignas capaces de producir destrucción local y que requieran cirugías. No saben la cantidad de casos de cáncer de piel que veo en la piel de alrededor de los ojos en mi consultorio. Por favor, usen protector. Luego tenemos los tratamientos que podemos llevar a cabo en el consultorio de nuestro dermatólogo. Si con los cambios en el estilo de vida y con los tratamientos tópicos no es suficiente, o si queremos sumar algo más para combatir estas líneas o arrugas debajo de los ojos, sepan que nuestros dermatólogos tienen muchas opciones de tratamientos para ofrecernos. Primero, tenemos la toxina botulínica. Una opción de tratamiento en algunos casos es la toxina botulínica. Relajando selectivamente determinadas zonas de los músculos del tercio superior de la cara, podemos lograr que algunas arrugas o líneas mejoren. No todos los casos son aptos para este procedimiento, por lo que hay que evaluar cada uno en particular. El plasma rico en plaquetas es una opción de tratamiento complementario también para algunos casos, donde se inyectan factores de crecimiento para que las células de la propia piel sinteticen nuevo colágeno, se atenúen así las líneas o arrugas. Repito, no todos los casos son aptos, por eso es que debemos ser evaluados primero por nuestro dermatólogo. Pero sepan que es una opción posible de tratamiento para algunas personas. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿tienen líneas de expresión o arrugas debajo de los ojos? ¿Usan algún producto para tratarlas? Los leo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.